Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy hablamos sobre el polémico tema de las armas en los Estados Unidos con Guadalupe Correa Cabrera, profesora de la Facultad de Política y Gobierno de la Universidad George Mason aquí en Washington. Guadalupe, una cálida bienvenida al programa. Gracias. Guadalupe, ¿qué piensas tú de esta propuesta del presidente Trump de armar a los maestros como forma de combatir las masacres en las escuelas? Es una propuesta que me parece fuera de muchas dimensiones, pero habría que entenderlo, por qué lo dijo, en base a qué sentimiento de la población estadounidense y en base a qué intereses. Me parece una propuesta de verdad totalmente fuera de proporción por las implicaciones que esto podría tener, ¿no? Estamos alentando más violencia y que todo el mundo esté preparado para atacar. Fuego con fuego, armas con más armas. Exactamente. Y en ese caso, algunas cifras para poner esto en contexto. En Estados Unidos, una persona es 25 veces más proclive a morir por disparos de arma de fuego que cualquier otra persona en un país industrializado del mundo. Otra cifra, tiene 5% de la población mundial y el 50% de las armas del planeta en manos de civiles, unas 650 millones. También tiene prácticamente el 31% de los asesinatos en masa, cuando solamente el 5% de la población mundial. ¿Cifras cómo las calificas? Sí, es interesante y hay que recordar que Estados Unidos la industria armamentista estadounidense es la más importante en el mundo. Estamos hablando de un país que se dedica y que se hace rico también por hacer guerras. Y se producen el número más grande de armas de todo el mundo, entonces se tienen que vender en alguna parte. ¿Y cómo se venden mejor que en este país? Se venden en todas partes del mundo y ¿cómo venderlas? Pues sin restricciones. Lo que estamos viendo es el producto de una industria muy importante, muy poderosa, que tiene capacidades de comprar conciencias, de vender en todos lados y de mandar o de promover que no se limiten ciertos mensajes que inciten a las personas a utilizar su producto. Estamos hablando de una industria poderosa, de las armas que se deben vender porque se producen en masa, en gran masa en los Estados Unidos. Acá hay un elemento que es la Asociación Nacional del Rifle, en inglés NRA, que es la Asociación de Fabricantes de Armas. La denuncia, por ejemplo, del senador, estamos hablando de Bernie Sanders, es que compran a los políticos para controlar la agenda en el tema de las armas, ya sea en la venta, el control, ¿cierto? Mucho dinero por atrás. ¿Por qué? Porque estamos hablando de probablemente la industria más importante en los Estados Unidos a nivel, económicamente. Y la manera en cómo se hace la política estadounidense, que es muy importante, se tienen que pasar ciertas leyes o ciertas leyes para limitar el uso de armas o al contrario, que es lo que le interesa a esta industria, que no se pongan controles a la venta de armas. Entonces es muy factible, están muy bien organizados, ellos hacen movilizaciones, gastan mucho dinero en movilizar como un grupo de interés muy poderoso, probablemente el más poderoso en Estados Unidos, y también el lobbying que hacen con los senadores y con los diputados. Les dan dinero a ellos, ¿para qué? Para que limiten los controles que se puede tener al uso de armas en los Estados Unidos. Precisamente a propósito justamente de esta masacre en la escuela de la Florida, salieron a relucir algunas cifras. 30 millones de dólares la Asociación Nacional del Rifle aportó a la campaña de Trump cuando era candidato. Estamos hablando 7.700.000 al senador John McCain, 3.300.000 a Marco Rubio, que es del estado de la Florida donde pasó la tragedia, y así sucesivamente con muchísimos. El candidato Bernie Sanders es muy duro con la NRA, pero el expresidente Jimmy Carter dijo una frase que lo puede sintetizar todos para muchos. Él dice: Estados Unidos es una oligarquía con poder político de soborno ilimitado. Exactamente. Lo que se hace en términos generales parece ser legal, pero en realidad, ¿quién puede comprar estas conciencias? Solamente ellos que tienen tanto acceso al poder y al dinero. Y esto afecta al final a la sociedad, pero eso no importa, porque estamos hablando de grandes empresas, de grandes industrias y de políticos que por mantenerse en el poder, por ejemplo, por eso mismo, Donald Trump no
no cataloga una tragedia como debe ser. Y entonces apoya ciertas otras acciones, este fuego con fuego. ¿Por qué? Por la cantidad de recursos que recibe para su campaña. Entonces estos políticos están realmente comprados, están obligados a responder a estos grandes intereses. Así funciona la gran democracia estadounidense. ¿Grande? ¿Es grande? La economía más grande del mundo, con la supuesta democracia más importante, con todo lo que su constitución, los valores que supuestamente siempre han promulgado, democracia, libertad, pero en este sentido, ¿democracia para quién? Ahí está, la pregunta es si, por ejemplo, la gran mayoría del pueblo estadounidense está a favor de, por ejemplo, del control de armas. Estos políticos no están representando al pueblo, sino están representando, como tú dices, a estos intereses que los compran. Exactamente, porque estamos hablando, sí, de una oligarquía, estamos hablando de empresas que tienen el poder de hacer política, porque tienen dinero, porque pueden comprar conciencias. No estamos hablando de una democracia para el pueblo, por el pueblo, para el pueblo, no. Estamos hablando solamente de un pequeño grupo de empresarios que tienen mucho dinero y que van a seguir haciendo algo que les interesa a ellos, aunque la sociedad se esté matando, aunque la sociedad se esté destruyendo, aunque estemos destruyendo el mundo y nuestro propio hemisferio. Y en ese sentido, los medios de comunicación, porque definitivamente las masas no se rebelan contra esta situación. Los medios de comunicación masivos, ¿juegan algún papel para apoyar o están en la misma sintonía que los intereses de estos grandes medios, de estos grandes grupos como la Asociación Nacional del Rifle? Totalmente. ¿Cómo funciona la economía estadounidense? Hay acciones de varias empresas en varios medios de comunicación. Y también hay programas, son horas y horas y horas de venta de armas, no nada más de venderlas, sino también la programación, el uso de armas para los niños, los mensajes que se dan en las caricaturas, en las noticias, el nivel de violencia y además los medios de comunicación en todo momento están apoyando esta industria armamentista. Entonces hay intereses muy claros tanto en los medios como estas empresas. O sea, estos intereses están vinculados muy cercanamente porque tienen también no nada más incentivos, no es que los estén comprando, pero también tienen parte de estas empresas. ¿Cuán preocupante es el panorama que tú de alguna forma te encuentras cuando llegas y vives en los Estados Unidos, cuando uno viene de otras partes del mundo? Es interesante porque en la cuestión ideológica y la Constitución estadounidense, en su segunda enmienda, la libre portación de armas y el concepto de las armas como una manera de defenderse, que es muy distinto al que tenemos en otras partes del mundo, porque las armas sirven para matar. Entonces vemos esto y se restringe mucho el uso de armas solamente a los que van a defender a una nación. Aquí no, aquí supuestamente cada quien se debe defender, pero también esto se ha utilizado, se ha puesto en los medios, este medio se ha dado de alguna manera que la gente quiere tener armas y piensa que se puede defender, pero en realidad lo que está sucediendo, sin ningunos límites a la aportación de armas, es que estas armas pueden caer en las manos de quien sea y la gente los está utilizando y además se venden y se trafican a todas partes del mundo. Es un negocio redondo que no solamente afecta a los estadounidenses, sino afecta a muchos otros países del hemisferio. Y entonces, en ese sentido, aquí se puede comprar el número que sea en las armerías, en estas gun shows que hay, por ejemplo, en el estado de Texas. Es impresionante que dando tu identificación cuando eres estadounidense, puedes comprar cientos de armas y las puedes mandar a Centroamérica. Y armas de guerra, además. Exactamente, de alto calibre. Guadalupe, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Guadalupe Correa Cabrera. Ella es profesora de la Facultad de Política y Gobierno de la Universidad de George Mason aquí en Washington sobre el polémico tema de las armas en los Estados Unidos. Ya regresamos. Continuamos hablando sobre el polémico tema de las armas en los Estados Unidos con Guadalupe Correa Cabrera, profesora de la Facultad de Política y Gobierno de la Universidad George Mason aquí en Washington. Guadalupe, un dato que lo refleja en la Universidad de Oklahoma, y leo textualmente, es el del doctor Joy
Manson de esa universidad. Dice, el típico niño de Estados Unidos a la edad de 18 años ha estado expuesto a 16.000 asesinatos simulados, 200.000 actos de violencia y que la televisión comercial para niños es entre 50 y 60 veces más violenta que los programas para adultos y algunos dibujos animados tienen un promedio de 80 actos violentos por hora. Al mismo tiempo, desde la masacre de Columbine, el 75% de los actores de quienes perpetraron estas masacres en masa no tenían padres en su hogar. ¿Cómo calificas este tipo de entorno social? Es muy complejo. Estamos hablando de cuestiones sociológicas y psicológicas muy importantes. Aquí hay que entender una cosa. Es una sociedad que vende violencia, que deja que los niños vean caricaturas, superhéroes que tienen acceso a las armas y son superhéroes porque tienen acceso a una pistola y matan a otros. Y entonces estos niños que muchas veces en una sociedad tan individualista, una sociedad tan sola, tan desintegrada, la problemática social en sociedades tan avanzadas como esta, con tantos problemas sociales, genera muchos problemas psicológicos. Entonces, muchos hogares desintegrados. Entonces, este superhéroe, este niño que ve, que tiene desde chico la imagen de un superhéroe dando balazos y matando a todo el mundo, entonces, para creerse superhéroe, para suplir la falta que tiene de padres de un hogar normal, entonces está recurriendo a la violencia. Entonces, para empezar a acumular, digamos, algunos datos en este rompecabezas, me decías tú en el bloque anterior, acá hay un tema de acceso a las armas, las ventas de armas. Todo el mundo que tenga una identidad, una identificación puede comprar cualquier cantidad de armas, armas incluso que son para matar, armas de guerra, armas que están hechas para combate y no para estar en manos de civiles. Ahora estamos viendo de una sociedad desintegrada. ¿Son dos elementos preocupantes? Son elementos muy preocupantes y además todo ese dinero, toda esa mercadotecnia, la cuestión política también, todo esto alimenta que la gente piense que necesite un arma. Obviamente con lo que dijimos también de esta identidad estadounidense que supuestamente tú tienes el derecho de protegerte y eso abunda a todo este sistema, esta concepción malentendida muchas veces de que tienes que tener un arma y puedes estar mal de un hogar desintegrado con muchos problemas. Esta sociedad es una sociedad de gente ya muy sola que no se siente satisfecha con lo que tiene, es una sociedad muy materialista, entonces realmente la gente lo utiliza porque está enojada o porque está enojado con otros y porque está frustrada con ellos mismos. En el caso de esta última masacre de la Florida, después de la masacre de la Florida, algunas encuestas dicen que respecto a leyes más estrictas sobre el control de armas, a favor está el 70% de los encuestados. Antes, cuando fue la masacre de Las Vegas, es decir, inmediatamente después de Las Vegas era el 52%, o sea, aumentó la preocupación de la población del control más estrictos y dice que el 71% está a favor de la venta de armas a por lo menos tener 21 años y más. ¿Te parece que entonces esta masacre de la Florida ha hecho un impacto, está cambiando en algo la percepción o la actitud de la sociedad estadounidense? Definitivamente, pero lo más interesante es que en el contexto de otras masacres, de otras tragedias como esta no es la primera, y hemos visto, o sea, Las Vegas y lo de la escuela de Florida, esto fue masivo, pero estamos viendo uno tras otro evento, y cada vez tenemos menos controles, más de estos problemas, y la gente no es tonta, la gente aprende, la gente entiende que debe haber algún control, porque esto ya se está saliendo de las manos en este país. Tú decías que es tan poderoso el dinero de estas organizaciones como la Asociación Nacional del Rifle que compra a los políticos, y entonces los políticos no salen a defender a la sociedad, salen estos muchachos que son los sobrevivientes de esta tragedia de la Florida y salen a encarar, a decirle cara a cara, acá en Washington, en la gobernatura de la Florida, señores, hagan algo. ¿Cuán exitoso puede ser este movimiento Nunca Más, que organizó una marcha el 24 de marzo, aquí también en Washington, una marcha masiva, justamente para evitar que esto se repita? ¿Esto va a seguir tomando algún tipo de movimiento, de volumen, o es un globo que se va a desinflar?
Esperemos que sí, y esperemos que la democracia estadounidense funcione, aunque tenemos luego muy poco, o sea, muy poca ilusión de que esto, esperanza de que esto suceda, porque muchas veces el poder del dinero, si se les da tanto dinero a estos legisladores, a los senadores, a los diputados, a los congresistas en Estados Unidos, perdón, para que puedan defender los intereses de las corporaciones, pero creo que ellos también, por el número de votos que pueden estar perdiendo, yo creo que es un movimiento que da esperanza, porque ya más gente está aglutinándose en torno a este tipo de discursos en contra de estas grandes empresas para tener un mundo más pacífico. Y vimos un nuevo movimiento que era el Me Too, o sea, las mujeres que son víctimas de abuso, ya sea de acoso sexual, abuso sexual, de todo ese tipo de abuso por parte de hombres, de alguna forma salen a empujar un movimiento que toma cierto nivel mundial, es decir, trasciende fronteras. Este movimiento de estos muchachos nunca más podrá seguir ese rumbo, o el hecho de que surjan estos movimientos también son señal de algo nuevo en la sociedad estadounidense. Yo creo que sí, y además estos movimientos pueden tener impacto en otros países del mundo. Yo creo que cuando la gente se organiza puede tener una cierta posibilidad. No podemos decir que el dinero va a ir por enfrente de los movimientos de masa. Sabemos que tienen un efecto importante. Por ejemplo, si esto empieza a esparcirse a otras partes del mundo, sería muy importante, porque las armas estadounidenses no solamente matan estadounidenses, matan mexicanos, matan centroamericanos, matan gente no nada más de este hemisferio, sino de otras partes del mundo, porque estamos hablando de la industria armamentista más importante del mundo. Con el movimiento de Me Too, el movimiento de las mujeres, ha habido otros casos en otros países, otras mujeres que se han manifestado para decir, esta persona cometió acoso sexual, para luchar por sus derechos. Entonces estos movimientos realmente se van expandiendo, pero tienen que continuar, y tenemos que ser muy claros y tenemos que ser muy conscientes. Esperemos que todo esto, en lugar de apagarse, desinflarse, sino más bien se expanda a otros países. Ahí está. ¿Qué es lo que tú entiendes, Guadalupe, que se debe hacer? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué deberían ser los próximos pasos que se deberían tomar? Pues que los legisladores hicieran su trabajo, que los congresistas, que los senadores en este país atendieran al más del 70% de la población que quiere controles de armas. Debe haber controles de armas en este país, porque no cualquier persona puede tener acceso a un arma. O sea, si alguien piensa que lo necesita, la puede comprar, pero probando que es una persona que no tiene ningún récord. O sea, porque también una persona puede comprar un arma y se la puede vender a quien sea. Debemos de tener una manera de registrar quién tiene la posesión de esa arma, porque es muy seguro decir, bueno, tú no tienes antecedentes, pues se la puedo vender a quien sea que sí tiene antecedentes. Son muchas cosas, muchos controles que se deben establecer para tener una sociedad pacífica, una sociedad que proteja, o sea, una sociedad segura, y no tenemos una sociedad segura. Y si no se ponen esos controles en muchos niveles, vamos a seguir teniendo este tipo de tragedias. Te invito a hacer una nueva pausa, Guadalupe. Estamos conversando sobre el polémico tema de las armas en los Estados Unidos con Guadalupe Correa Cabrera, profesora de la Facultad de Política y Gobierno de la Universidad de George Mason, aquí en Washington. Ya regresamos. Continuamos hablando sobre el polémico tema de las armas en los Estados Unidos con Guadalupe Correa Cabrera, profesora de la Facultad de Política y Gobierno de la Universidad de George Mason, aquí en Washington. Guadalupe, en América Latina, tiene las tasas más altas de homicidio del planeta. Estamos hablando que, por ejemplo, en Honduras llegaron a ser 67 homicidios cada 100.000 habitantes, pero El Salvador le gana y está en primer lugar con 90 homicidios cada 100.000 habitantes, cifras superiores a zonas de guerra. ¿Qué está pasando y cómo juegan las armas de aquí con los homicidios de allá? Pues la mayor parte de las armas que se utilizan, las pandillas transnacionales, los grupos del crimen organizado mexicanos, digamos los cárteles de la droga, la mayor parte y un gran porcentaje de esas armas se hacen
en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los costos obviamente son menores y pasan, y como dije, en Estados Unidos tiene esos gun shows que cualquiera puede comprar cientos de armas y mandarlas y vendérselas a otra persona sin ningún control. No estoy diciendo que todo sea problema de los Estados Unidos, porque tampoco hay controles en las aduanas de los países, pero en realidad estas armas están matando a esta gente. ¿Por qué? Por todo este mecanismo de libre mercado y sin controles a la venta de armas. Y entonces tenemos sociedades inseguras que también están dañando a un país como este, porque muchas de las personas que son atacadas por estos modelos de pandillas transnacionales, por ejemplo, lo que le llaman la Mara Salvatrucha, aquí le dicen la MS-13 o el Barrio 18, estas personas tienen todo un modelo de extracción de rentas que no, y de violencia que no deja que las personas vivan ahí. Entonces eso genera que los migrantes, pues la gente tenga que emigrar, tenga que ser desplazada de sus tierras, se venga a los Estados Unidos, se venga a México, genera problemas sociales enormes, inseguridad, cuellos de botella, y además pues una generación de odio, de tensiones raciales, de tensiones étnicas muy importantes por estas personas que están huyendo, que son refugiados. ¿Por qué? Por la capacidad que tienen estos grupos de tener acceso ilimitado a las armas para poder continuar con estos esquemas. Obviamente estamos hablando de corrupción, obviamente estamos hablando de falta de cooperación internacional, porque esto no es un problema simplemente de Centroamérica o de México o de Estados Unidos. Son problemas transnacionales porque las pandillas no nacieron solas. Tienen que ver con la deportación de pandilleros de los Estados Unidos a nivel masivo. La incapacidad del Estado de darles un cobijo, pero ¿por qué? También por economías destruidas por la guerra civil. Las guerras civiles que tuvieron un contexto de la Guerra Fría, que Estados Unidos promovió. Entonces aquí tenemos corrupción sí en nuestros países, tenemos muchos problemas, tenemos la falta de capacidad de los estados de nuestras naciones de darle cabida a su juventud, pero también tenemos unas historias que tienen que ver con lo que sucede en Estados Unidos y cómo Estados Unidos ha promovido movimientos armados para defender la democracia estadounidense y un modelo, entre comillas, democracia. La democracia estadounidense y un modelo que supuestamente iba a permitir más libertad, pero en que en realidad no ha permitido libertad y está haciendo que la gente tenga que huir de sus hogares, que tenga que buscar lugar en otros espacios, y entonces se les está cerrando la entrada a los refugiados, pero nadie quiere resolver esta problemática, y Estados Unidos debería contribuir también por su seguridad a parar el flujo de armas hacia el sur del continente. Y cuéntame, ¿cuál es el panorama de las armas en México? Lo vimos con la operación de Rápido y Furioso, ¿no? No hay ninguna manera de localizarlas. En Rápido y Furioso, y esto fue un evento muy importante, las mismas armas que se enviaron para identificarlas de Estados Unidos en una operación de una agencia estadounidense a México, se perdieron y finalmente terminaron sirviendo para matar a a un agente de los Estados Unidos. Y entonces, en México puede pasar cualquier número de armas. Tenemos que también en el año 2017 fue uno de los años más violentos en la historia contemporánea de México. Tenemos mucho más de 120,000 muertos en estos últimos años. No sé, dependiendo cómo se midan este tipo el número total de homicidios. No para esta violencia, porque hay más y más y más armas, no hay controles. En México no controla sus aduanas, Estados Unidos no controla la venta de armas. Entonces, ¿cómo este modelo se aceita? ¿Cómo este modelo continúa creciendo? Pues sí, por corrupción, por falta de controles de las autoridades, por consumo de drogas aquí en este país, pero también por el acceso a las armas. Esto está generando muchos más homicidios. Estamos militarizando nuestra seguridad, porque cada vez los criminales están mejor armados. Entonces, los policías deben de estar mejor armados. Armas de alto calibre, armas de guerra, ambos grupos, ¿no? En México tenemos un grupo que se llama Los Zetas, que empezaron
Tú has hecho un libro sobre eso. Exactamente, sí, yo escribí un libro sobre eso, sobre los orígenes de los Zetas, y empiezan como una organización que protegía a otra, pero tenían acceso a armas y entrenamiento del ejército mexicano, porque eran parte de las fuerzas especiales del ejército mexicano. Se militariza el crimen organizado y la respuesta del Estado es militarizando el combate. Entonces generas una guerra interna, y eso es lo que yo digo en el libro. Estás generando una nueva guerra, las guerras modernas, guerras económicas con acceso ilimitado a las armas. Estados Unidos podría tener una influencia positiva en que estos conflictos se atemperen en muchos sentidos. En ese sentido, y ya para ir redondeando entonces, Guadalupe, ¿te preocupa este panorama que en América Central, América del Sur, América del Norte, incluyendo toda nuestra América Latina, hay una abundancia de armas que no se ha visto nunca antes? Cada vez nos preocupa más porque cada vez más y más personas mueren. O sea, aquí en Estados Unidos, en Centroamérica, en México no para la violencia. Con todo lo que ha hecho el gobierno de declarar una guerra contra las drogas, lo que ha hecho es hacerla peor. En el libro que yo escribí, Los Zetas Incorporados, hablo de guerras, una guerra en México, pero este tipo de conflictos armados se extienden por todo el continente, y ahora en los Estados Unidos también tenemos este tipo de masacres, ese tipo de grandes problemas. Creo que la realidad nos debe preocupar demasiado, porque no nada más no para, sino cada vez se convierte en algo peor. Guadalupe Correa Cabrera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, un placer. El pueblo salvadoreño